Ni siquiera Bart Ehrman, que es probablemente uno de los historiadores escépticos más relevantes que hay en la actualidad, sostiene esto. Parece que hay un consenso unánime con que Jesucristo existió. Pero sigue habiendo gente que lo niega y yo estoy harto de contestar en comentarios en nuestros vídeos de gente que dice que no existió. No es que ella te diga que no, esta persona fue manipulada. No existió. Entonces la pregunta aquí, José Carlos, es, de forma resumida o como puedas, ¿cómo defenderías que, sin ninguna duda, Jesucristo es un personaje histórico? Vamos a ver, hay más evidencias de que Jesucristo existió, de que existió Julio César, de que existió Alejandro Magno. ¿Por qué? No porque lo digan los cristianos, que eso el escéptico dirá, bueno, ya claro, que tampoco debería, porque a mí que me expliquen por qué San Isidoro, ¿sabes? O yo qué sé, el de León no iba a decir lo correcto cuando lo ha vivido 2 generaciones por delante. Pero para no mencionar a los padres de la Iglesia, en el libro menciono 24 fuentes hostiles al cristianismo o no cristianas, antiguas y directas, que mencionan necesariamente que, primero, Jesucristo existió, Jesucristo se atribuyó ser Dios, hubo un grupo de personas, que entonces se llamaron cristianos, que creían que Jesucristo era Dios. Ese grupo de personas sostenía que había muerto y resucitado, había sido crucificado y resucitado. Eso es, ya te digo, desde Celso, Flavio Josefo, el Toledo Jesu, el Talmud, Plinio, Tácito, Suetonio, hay hasta 24 fuentes. Entonces hay más fuentes de que Jesucristo existió, de que Tiberio César existió. Oiga, ¿usted quiere dudar de Jesucristo? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué duda usted de Jesucristo y no de Tiberio César? ¿O por qué no de Julio César? Y lo cierto es que la persona que... Había un autor norteamericano que era, digamos, el epígono de esto. Él murió en el año 2019 y antes de morir dijo, sí, existió. Algo así como, os he estado engañando toda la vida y... no se convirtió en cristiano, pero vamos, básicamente de sí, oye, necesariamente existió. Entonces yo creo que cuando una persona dice hoy que Jesucristo no existió, es una butad, es un intento de provocar. Uh-huh. Otro de los temas que se suelen esgrimir es que los evangelios son muy tardíos. O sea, Jesús muere en el año 33 y que los evangelios son algo mucho más tardío y que encima los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, no fueron realmente los que escribieron los evangelios. ¿Esto tiene alguna base? Eso son varias preguntas. Entonces vamos a empezar con el principio. Los evangelios dicen, efectivamente, pero esto es muy antiguo, esto es del siglo XIX, decían, bueno, los evangelios se han escrito en el siglo IV. No es verdad. Hoy, con toda seguridad, sabemos que los evangelios se escribieron en el siglo I. ¿Por qué lo sabemos con toda seguridad? Primero porque tenemos copias, ya no los evangelios originales, sino copias, el papiro 7Q5, el papiro Rylands, el papiro magdaliense, que todos son del siglo I, algunos del 7Q5 es del año 50 aproximadamente, y algunos de finales del siglo I. Pero eso son copias. Pero ahora vamos a los propios textos. Víctor, cualquiera puede ver que los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque está dedicado a Teófilo, y al principio, le invito a cualquiera que mire al principio del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, Lucas dice, querido Teófilo, aquí te cuento la continuación de aquello que te conté. Y en el Evangelio de Lucas se lo dedica a Teófilo. Es importante que también te acuerdes de que se lo dedica a Teófilo, como otros se lo dedican, porque nadie dedica un texto que sea anónimo. O sea, si te das cuenta, si yo te dedico a ti un texto, voy a poner José, claro, no, de anónimo para Víctor. O sea, con lo cual eso también carece de lógica interna. Pero vamos todavía... Cuando termina el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles terminan antes de que Pablo haya sido condenado. De hecho, van a Siracusa y ahí más o menos es cuando terminan los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que Pablo es condenado y muerto, se duda, entre el año 58 y el año 62. Vamos a coger el año 60. Con lo cual, los Hechos de los Apóstoles son de antes de los años 60. El Evangelio de Lucas es anterior a los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuánto puedo tardar? Pues no sé, 5 años. Y digo 5 años porque hay el Evangelio de Marcos, hay uno de los padres de la Iglesia que dice que tardó 15 años en escribirlo. Pero vamos a poner 5, vamos a poner 10, lo que quieras, ya estamos en los años 50. Pero Lucas dice
te estoy escribiendo esto, Teófilo, para poner en orden lo que otros ya han escrito previamente, y se refiere a Marcos y a Mateo. Es decir, Mateos y Marcos son antes. ¿Cuántos años? 5, 10, no lo sé. Ya estamos en los años 40. Como tú has dicho, Jesucristo murió en el año 33, 35. Es decir, ¿cuándo se escribe el primer evangelio de los sinópticos? Pues 5, 10 años posteriormente a Jesús. Y ahora, ¿qué pasa con el Evangelio de Juan? Que siempre se pensó que era posterior, que era del año 90. Lo cierto es que en el Evangelio de Juan hay una mención a la piscina de Betesda y dice que está todavía construida. Y dice, tiene 5 arcos, está la piscina de Betesda. Pero sabemos que la piscina de Betesda se destruyó cuando Tito entró en Jerusalén en el año 70, con lo cual hasta el propio Evangelio de Juan se escribió antes del año 70. Eso en cuanto a cuándo se escribieron. Y ahora vamos a comparar con cualquier otro texto. Porque estas personas escépticas dirán, bueno, pues sí, pero usted sabe quién era Diocleciano. Sí, fenomenal. ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Pues probablemente lo sabe por los Anales de Tácito. Los Anales de Tácito es un libro que se escribe en el siglo I, puesto que Tácito muere en el año 115, y cuya primera copia, la primera copia, es del siglo IX. Y tenemos 2 copias. Es decir, prácticamente todo lo que sabemos del Imperio Romano lo sabemos por 2 copias, y además nadie duda de ello. Nadie duda de que Tiberio y que Claudio estuvieron y qué es lo que pasó, porque lo sabemos gracias prácticamente a Tácito y a Suetonio, que tienen, insisto, 2 copias. De los evangelios existen 25.000, 5.800, 6.000 en griego y el resto en todos los idiomas. Entonces, o para compararlo, los diálogos de Platón tenemos 250 copias, comparado con los 25.000. Y la primera copia es de 500, 600 años después de que Platón haya muerto. Y nadie, o sea, tú puedes ver en mi biblioteca los diálogos de Platón y los lees exactamente y creyendo que es así como, y además, lógicamente, que es así como Platón. ¿Por qué? Pues porque había unos previos que han ido copiando unos de otros. Eso es gracioso porque los escépticos no aplican esa lógica a los evangelios. Ellos piden a los evangelios algo que no piden a ningún otro de los libros de la antigüedad y que, sorprendentemente, Víctor, los evangelios sí pueden conceder porque tienen ese número de copias y hay decenas de copias del siglo I. Entonces, ya te he contestado, no, los evangelios son del siglo I, no, los evangelios están escritos por sus evangelistas. ¿Por qué? Porque fíjate, si no fuera así, sería imposible que todas las copias del Evangelio de Lucas sean atribuidas a Lucas. Y todas las de Mateo a Mateo. Piénsalo, están escritas por copistas, unos en Jerusalén, otros en Alejandría, otros en Roma, y cada uno de ellos atribuye el Evangelio de Marcos a Marcos y el Evangelio de Mateo a Mateo, y no hay ni una sola equivocación. Sería imposible, es estadísticamente imposible, de que si no hubiera sido así, y luego además ellos lo dicen. Dice, yo te estoy escribiendo esto. En el Evangelio de Mateo, yo estoy escribiendo esto. En el Evangelio de Lucas, yo te estoy escribiendo esto, Teófilo. ¿Qué es lo que nos hace dudar? Yo lo digo en el libro en plan broma. Es decir, este libro es de José. Lo he escrito yo, de verdad, por favor, que no duden ustedes, porque habrá alguno que diga, no, este lo escribió no sé quién. Del mismo modo que firmamos nuestros escritos, Mateo escribió nuestros escritos. Y fíjate qué interesante. La primera copia de cada uno de los evangelios, esto es la providencia, la primera copia de cada uno de los evangelios lleva el título, Evangelium cata Mateón, Evangelium cata Marcón, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio cata Lucán. Siempre, cada uno de ellos, a veces que no está todo el texto entero, pero sí el título. Y el papiro más antiguo de cada uno de los evangelios tiene el título y está atribuido cada uno a su evangelista.